Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Magic Show, The Great Enigma. Sábados 12, 19 y 26 de octubre. Magic Show en el Teatro Paseo Wynwood. Para toda la familia. Con las ilusiones más aplaudidas de Las Vegas. Magia cómica, grandes ilusiones, mentalismo. Un show que no te puedes perder. Teatro Paseo Wynwood. Tickets en myticketon.com. Magic Show, The Great Enigma. Regresamos con la parte final de Agárrate. Bueno, yo te quiero recordar, si tienes una cartera de diseñador en tu closet que no utilices, que no te gusta, bueno, que ya no la necesites, eso se puede convertir en dólares en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a verificar el origen de la cartera, es decir, si realmente es de diseñador, y te la van a pagar en dólares en efectivo. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador, pues visita la página web de Maru Consign. Ahí hay maravillas en carteras de diseñador en perfecto estado, con su origen certificado y a muy buen precio. Maru Consign te envía la cartera a cualquier parte del mundo excepto a Asia. De este mundo, porque los mundos de Stalin como son otros, ahí no van las carteras de Maru Consign. Bueno, vamos a conversar vamos a abundar en el mismo tema que hemos estado tratando durante todo el programa, pero específicamente algo que llaman el Grupo de Puebla, que surge y más o menos en silencio, pasa como desapercibido, pero que definitivamente sigue siendo letal para la paz de la región. Se encuentra conectado vía Skype con nosotros Pedro Urruchurtu. Él es el coordinador de formación y responsable internacional de Vente Venezuela y es politólogo. Te estamos entrevistando, Pedro, más por politólogo que por otra cosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. De verdad que un gusto estar contigo. Porque después dice, tú sabes que como este canal es de María Corina, entonces, sí. Lo que pasa es que yo creo que en Vente Venezuela, y si tú eres responsable, porque tengo entendido que eres responsable bueno, eso, eres coordinador de formación. Nosotros hemos entrevistado a muchos jóvenes aquí en Agárrate que son de Vente Venezuela y siempre comento lo bien formados que están. Definitivamente, en todos los sentidos. Pero en eso estamos, una tarea a nivel nacional. Así es que te felicito. Bueno, Pedro, háblame porque en un hilo que hiciste en Twitter, tú explicaste lo del Grupo de Puebla, ¿no? Porque aquí estuvimos analizando las palabras de hoy, por ejemplo, de Stalin González, que menosprecia la participación del régimen de Nicolás Maduro en lo que ha venido ocurriendo en la región. Y bueno, despreciar a Maduro es despreciar al grupo, al Foro de Sao Paulo, y es despreciar también lo que pueda estar en camino con esto del Grupo de Puebla. Cuéntanos qué es el Grupo de Puebla. Bueno, quiero comenzar con eso que acabas de decir de la subestimación, ¿no? Por haber subestimado al régimen de los Castro por 60 años, hoy la región se encuentra donde está, ¿no? Y por haber subestimado al Foro de Sao Paulo por más de 30 años ocurre lo mismo. Como digo yo, este Grupo de Puebla no solamente viene a ser la contracara o la ofensiva del Foro de Sao Paulo para obviamente destruir lo que es el Grupo de Lima, que obviamente constituye un grupo de gobiernos, un buen grupo de gobiernos democráticos de la región, sino que también viene a ser, digamos, la nueva fachada del Foro de Sao Paulo con la excusa de la reinvención, de la modernización de la izquierda progresista, pero con un objetivo muy claro que podemos revisar en su página web, que por cierto el nombre es Progresivamente. En su página web ellos se definen como un grupo que ha entendido la necesidad de retomar el poder en la región
y de hacer retroceder a la amenaza de la derecha conservadora, ¿no? Así ellos mismos lo han llamado. Pero la realidad es que aquí lo que tenemos es no solamente a un grupo que está dispuesto a llevar a cabo una serie de reformas y de presiones a nivel de los gobiernos hoy en la región que no son favorables, por supuesto, a la izquierda, sino que además obviamente constituyen el mismo proyecto de poder que el Foro de Sao Paulo ha representado en la región y el mismo proyecto que los Castros han implementado y han buscado implementar a través de Venezuela por vía de la opresión y por supuesto de su vinculación con el crimen internacional. Esta reunión que se dio, se llama así Puebla porque fue en Puebla, en México. ¿Quiénes asistieron a esta...? Correcto, la primera reunión. Ajá, fue la primera reunión. ¿Quiénes asistieron, Pedro? Mira, a esta reunión asistieron alrededor de 30 líderes que se definen progresistas, pero cuando tú revisas los nombres y los rostros te puedes encontrar con Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y así muchos otros, entre ellos incluso Ernesto Samper de Colombia. Es decir, son las mismas caras que estamos acostumbrados a ver, no solamente que le han lavado la cara al régimen venezolano, sino que lo han promovido y le han permitido, le han dado sustento. Y ciertamente se reunieron 10 días antes de la reunión que se dio en Caracas del Foro de Sao Paulo. Ellos se reunieron en la ciudad de Puebla, allí digamos fue su acto fundacional, elaboraron un documento y de ahí en adelante cuando tú analizas todos los pronunciamientos y todas las declaraciones que han emitido, por supuesto apoyando las revueltas en Ecuador, las revueltas en Chile y todo lo que ha venido ocurriendo e incluso desestimando las acciones, por ejemplo, como la del TIAR, en el caso venezolano, pues puedes comprobar que esto es un grupo que está completamente alineado en función de ir desestabilizando y socavando las bases de las democracias liberales que hoy tenemos en la región. No es poca cosa e incluso no debe extrañarnos que detrás de este objetivo esté también, por ejemplo, la toma de la Secretaría General de la OEA el año próximo, evitando la reelección de don Luis Almagro. Es decir, esto es un proyecto continental. Yo siempre he definido, lo he dicho en mis más recientes intervenciones en varias partes, que el chavismo es un proyecto criminal con vocación expansionista y desde luego lo que estamos viendo hoy en la región es eso, amparado por supuesto por el Foro de Sao Paulo y amparado por un régimen criminal como el de los Castro. Digamos que las grandes potencias del mundo no se dan cuenta de eso. Lo que hemos hablado de este menosprecio a la participación de estos tipos que se han querido apoderar de la región, no para hacer el bien exactamente, ¿no? Esto de no ocuparse de este tema, ¿es porque no se dan cuenta o porque hay una responsabilidad de los países que pudieran evitarlo, Pedro, en tu opinión? Mira, yo creo que sin lugar a dudas a las democracias y sobre todo a las potencias probablemente les ha faltado articulación, organización para enfrentar esto. Si uno revisa lo que ha sido la izquierda tradicionalmente y en particular la izquierda regional, la continental, han sido muy efectivos no solamente propagandísticamente, sino que han sabido organizarse y el Foro de Sao Paulo les sirvió a ellos para tener universidades, académicos, intelectuales, cultura, etcétera, etcétera. Y obviamente allí se ha subestimado mucho el peligro y la amenaza que ellos representan. Probablemente muchos países pensaban que esto era una teoría de la conspiración, e incluso cuando vemos estas declaraciones como la que tú mencionabas, muy lamentables, del señor González, pues claramente uno evidencia que todavía se tiende a subestimar y se cree que esto es prácticamente una teoría de la conspiración, cuando en realidad es un proyecto que lo que busca es tomar el poder como sea, y que se vale, por cierto, del caos, Patricia, eso es lo importante, porque aquí nadie está hablando ni está condenando la protesta por reivindicaciones o la protesta, digamos, como ciudadanos. De hecho, las democracias permiten eso y en las democracias existen diferencias, eso es muy importante entenderlo. Pero cuando esto se vandaliza y cuando el caos es el que predomina, claramente hay otra intención que hace, por supuesto, que estos gobiernos tengan que ceder y en esa sesión hay chantaje. Y fíjate que el propio gobierno de Chile acaba de revelar que en sus informes de inteligencia estos incendios al metro fueron plenamente planificados. Aquí no hubo espontaneidad de ningún tipo. Esto fue claramente un plan orquestado. Yo creo que inevitablemente la región va a tener que entender o ya está entendiendo la magnitud de lo que significa la amenaza de estos grupos en todo el hemisferio. Yo creo que lo van entendiendo, no solamente con iniciativas como la del TIAR, sino como el propio hecho de que
no solamente estamos hablando de un proyecto ideológico, sino un proyecto que además tiene vinculaciones con fuerzas extracontinentales de tipo criminal, es decir, está en peligro todo el hemisferio y esto tienen que entenderlo. Y ahí nosotros incluso hemos sostenido que algo que debería ocurrir urgentemente es una reunión, una cumbre de seguridad hemisférica por parte de los presidentes de la región y discutir lo que esto significa y cómo el cerebro en Cuba y el músculo en Venezuela tienen que ser derrotados para que la región finalmente avance a otro modelo y tenga estabilidad y seguridad. De lo contrario, tendremos una región que próximamente Brasil estará en llamas, Colombia también y por supuesto toda la pradera encendida. Ahora, yo comentaba lo del metro también, Pedro, porque, bueno, si la protesta es porque te están limitando el acceso a algo que aprecias tanto con el aumento del pasaje, entonces estás protestando por algo que aprecias y necesitas tanto como el metro, ¿cómo lo vas a destruir? Esto no tiene sentido. ¿Cómo vas a destruir el objeto? Para echarle ahora la culpa de que no funciona a Piñera, ¿no? Exactamente. Eso es lo mejor. Ahora dicen que la culpa es eso, sí. Pero fíjate, esto no altera un poco, Pedro, el plan original de acceder al poder utilizando los mecanismos de la democracia como los votos. Por supuesto, es que, a ver, por un lado, la izquierda se vanagloria con estas supuestas protestas sociales para decir que la democracia ya no da respuesta y que por lo tanto tienen que ser los pueblos los que reaccionan y se imponen frente a la derecha o el neoliberalismo o lo que sea. Pero por otro lado, esto nos plantea el hecho de que primero, la democracia y la libertad no se pueden dar por sentadas. Y fíjate, yo te puedo apostar, si uno hace la pregunta entre nuestro entorno, yo te puedo apostar que prácticamente nadie se imaginaba hace 15 días que Chile hoy pudiera estar en la situación en la que se encuentra. Y eso porque, naturalmente, Chile, en el imaginario de la gente, es un país estable, un país sólido, probablemente el país con mayor crecimiento económico y mayor desarrollo de la región. Pero fíjate que eso, al final, no es suficiente si tú no entiendes que la democracia y la libertad son cosas que no se pueden dar por garantizadas, son cuestiones que tú tienes que promover a diario, que tienes que defender a diario y que no quedan exclusivamente en el voto. Es decir, cuando creemos que las diferencias, este tipo de situaciones se resuelven solo por el voto y vemos que incluso lo que está haciendo el señor Evo Morales hoy en Bolivia, tú te das cuenta que eso no es suficiente. Es decir, aquí se requiere de un compromiso mucho mayor en la defensa de la libertad, porque es que al final el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y si nosotros no lo entendemos así, pues vamos a tener una región que otra vez va a estar bajo los designios de una izquierda que en esta oportunidad va a volver, como lo ha dicho incluso el kirchnerismo, van a volver con todo y por todo. Entonces, esto nos obliga a reflexionar, Patricia, yo creo, en cuanto al rol de las democracias, pero además en el rol del ciudadano, porque yo te digo algo, yo no tengo la menor duda que el ciudadano chileno protestando pacíficamente puede lograr cosas en Chile porque hay una institucionalidad que lo permite. Ahora bien, también ahí tiene que haber autoridad y tiene que haber firmeza por parte del gobierno para evitar que el vandalismo no se convierta en un chantaje, ¿no? Y ahí es muy importante la justicia. Y la justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin justicia, pues mira lo que puede terminar pasando. Te sientas con unos criminales que no solamente te van a pedir la puntica del dedo, sino que te van a agarrar todo el brazo si tú sigues cediendo, porque al final ese es su objetivo, derrocar a un gobierno o impedir que sea reelecto. Esas son sus dos opciones en este momento para decir además que este modelo neoliberal, entre comillas, se agotó. Mira, sobre eso que acabas de decir, y bueno, y yo vuelvo a aclarar que yo insisto en el tema de Stalin González, no porque uno la tenga agarrada con Stalin González ni nada tan infantil como eso, sino que es que resulta que este tipo, Stalin González, está a la mano derecha o izquierda, no sé, porque yo de derecha a izquierda me confundo un poco, pero de Juan Guaidó, que se supone que es el presidente encargado de Venezuela, es decir, que no es cualquier figura. Stalin González reivindicó lo que ocurrió en Chile, en Ecuador, porque él dice, fíjense, gracias a la protesta ciudadana, los gobiernos reaccionaron y cambiaron lo que había producido esas protestas, ¿no? Es decir, lo que tú acabas de decir, el vandalismo como chantaje. No, el vandalismo y la impunidad como chantaje, que eso es el gran peligro
de una transición mal conducida en Venezuela. Si nosotros permitimos que la transición en Venezuela sea conducida por la impunidad, por el chantaje y por la injusticia, pues déjame decirte que cualquier medida que ese gobierno intente proponer no solamente va a ser saboteada por cosas similares como la que estamos viendo en estos países, sino que su base de gobernabilidad va a estar socavada desde el principio y probablemente no va a poder terminar. Es más, probablemente estos grupos van a volver al poder no solamente con la plata que se robaron, sino con la impunidad perenne. Entonces, allí es muy importante también, ¿no? Porque es muy fácil hablar y decir, bueno, claro, estos presidentes escucharon a sus pueblos, por supuesto, son democracias. Podemos comparar y podemos decir que son democracias perfectibles, no son perfectas. Probablemente la chilena es más perfecta que la ecuatoriana, pero ahí funcionan democracias, funciona el Estado de Derecho. Usted no puede comparar eso con lo que ocurre en Venezuela, como tampoco puede decir que qué rápido funciona el diálogo en Ecuador y aquí es imposible que llegar a un acuerdo con el régimen, porque es que el gran problema pasa por entender que este régimen no va a buscar jamás y nunca dialogar o negociar para irse, sino para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que pareciera que aquí no han entendido. Por eso no caben las comparaciones con lo que están ocurriendo en estos países, salvo por el hecho de que son grupos que están desestabilizando porque entienden que no solamente en Venezuela está el centro de operaciones y está claro, el señor Correa ha estado en nuestro país asesorando al régimen venezolano, sino también queda muy claro que estos regímenes estos grupos están dispuestos a lograr lo que sea con un chantaje de por medio para desestabilizar a los gobiernos, incluso los más estables como el chileno. Insisto, que nadie se imaginaba esto hace un par de semanas. Ahora, esto se advirtió desde julio, Patricia. Se dijo que la reunión del Foro de Sao Paulo y Caracas, que por cierto no es la única, se reúnen todos los años, estaba planeando este tipo de cosas. Estaban planeando este tipo de cosas. Ellos entienden que tienen que relanzarse y algo que le ha funcionado a esta izquierda, así como le funciona el caos, también les funciona la paciencia. Ellos no tienen problemas en esperar 4 años para volver. Y el mejor ejemplo es Argentina. Pero si usted entiende que es un proyecto expansionista, pues obviamente lo van a hacer. Ahora, esto no es una teoría de la conspiración. Esto nos han dicho en nuestras caras hasta el cansancio que están haciendo esto, lo que hoy está ocurriendo. Y su plan es ese, desestabilizar a toda una región. ¿Tú crees que ahora la región sí decida unirse? Porque fíjate que cuando se habló en Venezuela de la intervención militar o de una intervención militar de afuera, algunos países retrocedieron en ese plan pensando, bueno, en el futuro entonces nos lo pueden hacer a nosotros. Se decía que esa era una de las razones. Ahora que están viendo este escenario, ¿tú crees que sí haya posibilidades de organizarse e incluso de pensar en una fuerza militar conjunta para evitar este tipo de cosas o lo que se le ocurra a estos comunistas? Mira, yo creo que si de algo debe servir lo del TIAR es para entender la amenaza que está hoy en la región. Y yo creo que si así como el TIAR se aprobó en el caso venezolano, hoy el TIAR debe entenderse como la respuesta a una amenaza continental. No solamente porque que obviamente tiene, digamos, su músculo en Venezuela y su trabajo en Venezuela y su cerebro en La Habana, pero que al final está amenazando a todo el mundo. Es decir, aquí hay que entender que esto es no solamente algo ideológico, es algo criminal, es algo expansionista, es algo que está tomando progresivamente, porque además ese es el nombre que se han puesto ellos mismos, progresivamente todas las instituciones y todo lo que puedan socavar. Así que yo pienso que esto, sin lugar a dudas, va a cambiar la respuesta de la región de cara a lo que representa la amenaza del régimen venezolano, ahora expandida, digamos, por una buena cantidad de países. Y basta con ver a los gobiernos que hoy están en el poder. A Iván Duque le queda la mitad del periodo, a Piñera le queda la mitad del periodo, Bolsonaro está comenzando, Lenín Moreno le queda aproximadamente la mitad del periodo, Argentina está por decidirse, pero al final lo grave de Argentina es que Argentina podría convertirse de liderar el Grupo de Lima, ahora liderar a la nueva izquierda que va a aglutinar a México, Uruguay, a los supuestos neutrales que van a terminar diciendo que en Venezuela se cometen algunas tropelías, pero que al final la solución es venezolana. Queda claro, y yo creo que hasta los Estados Unidos lo han entendido, que la solución a esta situación no obedece a un solo país, a lo interno. Es una situación hemisférica y por lo tanto la solución debe salir del hemisferio. Y esto lo quiero conectar con el tema de la ONU, Patricia, porque
Mucha gente también dice que obviamente la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos es una mala noticia. Obviamente demuestra torpezas y demuestra un muy mal manejo por parte de la operación política en las Naciones Unidas. Ahora bien, lo mejor que nos puede pasar en este momento es que primero sea Brasil quien esté en ese Consejo sentado y además con la votación con lo que ganó, pero además lo mejor que nos puede pasar tras este incidente es entender que allí no se va a lograr nada en la ONU. La ONU no es el espacio para lograr una solución al conflicto venezolano y al conflicto regional. Esa solución tiene que emanar de la OEA, del TIAR, del sistema interamericano, de nuestro hemisferio, de nuestra región, y no de un lobby que obviamente China y Rusia van a querer controlar a su antojo y por supuesto en el cual Venezuela va a incidir con toda su progresía y todo su lobby para evitar cualquier acción. Y la verdad es que al final hay que verlo de la ONU como una oportunidad, es decir, ya ocurrió. Obviamente Venezuela se sentó en esa silla, el régimen venezolano. Bueno, sí se sentó, pero la realidad es que hoy tenemos una gran oportunidad hemisférica y tenemos los mecanismos, Patricia, tenemos a la OEA, tenemos al TIAR, tenemos a los países y tenemos incluso al Grupo de Lima, que uno puede tener incluso hasta sus diferencias en algunos planteamientos, pero esta es la hora de cerrar filas y yo creo que necesariamente lo van a entender por la fuerza de los hechos, quizás no por convicción, pero por la fuerza de los hechos. Bueno, tú ahí como que coincides un poquito con Stalin, yo vuelvo con Stalin, ¿no? Porque Stalin dice que no importa lo de la ONU, porque esos son otros mundos que apoyan a Nicolás Maduro, no otros hemisferios, no son otros continentes, son otros mundos, es decir, que esto es una cuestión de una pelea de las galaxias. Entonces yo, de planetas. Sí, entonces un favorcito que habrá que pedirte a ti, Pedro, es si puedes darle unas clasecitas a Stalin, como para que los venezolanos nos aliviemos un poquito la carga. Gracias, Pedro. Bueno, probablemente ellos ni conocen cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Lo cierto es que yo sí debo decir que el conflicto venezolano tiene que desunumizarse, como decimos nosotros, porque allí no vamos a lograr nada. Y lo peor que le puede pasar a Venezuela es que la solución a su conflicto caiga allí, porque caería en una eterna burocracia izquierdista que terminaría favoreciendo al régimen de Nicolás Maduro, y la mejor muestra es que se sentó en la silla del Consejo de Derechos Humanos. Así que allí no hay nada que buscar. La solución está en nuestra región, con nuestros aliados, y hay que seguir presionando para que eso ocurra. Bueno, y ahí entonces nos ahorraríamos el dinero que nos está costando Miguel Pizarro en Nueva York. Eso también nos lo ahorraríamos. Hizo una experiencia. Y sus grandes experiencias. Así es. Inexperiencia. No, sus grandes experiencias que está viviendo en Nueva York. Bueno, eso nos también, está costando mucho. Claro. Así es. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Gracias a ti. Un gusto. Bueno, para cerrar, yo quiero compartir con ustedes el video que nos ha enviado el teacher Andy Salandi, que vive en Chile, pero justo en el momento que se estalló este conflicto en las calles, no estaba en Chile, pero ya regresó. Vamos a escuchar el testimonio del teacher Andy Salandi. Patricia, saludos para ti y por supuesto para todos los que están atentos a Factores de Poder. Para nadie es un secreto que yo vivo en la ciudad de Santiago de Chile y que pues de primera mano estoy viviendo lo que está ocurriendo en la capital y obviamente estoy bastante informado de todo lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Lo cierto es que la semana pasada, el día miércoles, yo tuve que salir de Santiago por temas laborales. Estaba en Buenos Aires, capital de Argentina, y me iba dando cuenta poco a poco lo que estaba ocurriendo a través de las redes sociales en esta ciudad. Lo cierto es que aquí en Santiago ha sido una actividad un poco violenta, se ha visto mucha destrucción, cosa que es bastante dolorosa para todos los que vivimos en esta hermosísima ciudad. El día sábado hago mi regreso de Buenos Aires a Santiago y llego al aeropuerto justamente una hora antes del toque de queda que habían decretado el gobierno de Chile. Lo cierto es que al aterrizar al aeropuerto, todo empezó a hacer con un movimiento muy rápido. La policía de inteligencia, la PDI de Chile, pedía a todo el mundo movilizarse muy rápido. La gente corría para poder llegar lo más rápido posible a la parte
de entrega de tus documentos, ya sea pasaporte o cédula, para poder entrar a este bellísimo país. Y fue un momento de angustia ver cómo todo el mundo simplemente estaba corriendo y las autoridades estaban buscando la manera de hacernos salir lo más rápido posible por el poco tiempo que quedaba para que empezara ese toque de queda. Al llegar y entregar mi documento, yo soy residente, tengo residencia definitiva en este país. La autoridad me dice: acá te voy a entregar este papel que no va a tener ningún tipo de valor en tu estatus migratorio, sino simplemente si en algún momento te llegara a parar o a detener algún efectivo de la Guardia Nacional, de los militares de acá de Chile, o de la policía, que los llaman acá carabineros, tú vas a poder entregar esto y va a ser tu salvoconducto. Lo cierto es que ha sido una experiencia bastante difícil para todos nosotros, y sobre todo porque ya hemos vivido la experiencia de lo que se vive en nuestro país y de este tipo de sensación entre la lucha quizás de derechas o izquierdas, y es bastante complicado en este momento vivir esta experiencia. Pero realmente lo más importante que puedo hacer en este momento es enviarle un mensaje a todos los chilenos, y es entender que muy probablemente los gobiernos pasen, pero el pueblo permanece. No podemos trabajar en función de destrucción, debemos trabajar en función de construcción. Y la verdad, Patricia, muchísimas gracias por estar atenta de todo lo que está ocurriendo en Sudamérica y de esta necesidad del pueblo de todo el continente de estar informado y de tener la verdad. Siempre van a contar conmigo. Su teacher Salandi se despide con el cariño de siempre y deseando que nuestra hermosísima tierra de Chile vuelva a la paz y vuelva a la estabilidad que tanto merecemos. Un abrazo y saludos. Nos vemos muy pronto. Amén, que así sea, porque además ha sido un país que ha acogido a tantos venezolanos, les ha permitido desarrollarse en sus distintas profesiones, así que yo estoy segura que con el apoyo de toda la región esto se va a solventar, lo vamos a superar y además vamos a evitar que se extienda por toda América. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Recuerden, bajen en su teléfono inteligente la aplicación de Calóyero. Calóyero tiene una aplicación que es Tu Red. Bajen la aplicación porque es mucho más fácil hacer la cita con Calóyero a través de la aplicación. Es más fácil acceder a los productos maravillosos que utiliza Calóyero con la aplicación, y además con la aplicación vas a acumular rewards. De manera que depende de tu lealtad, todo te va a salir más económico. Con esto me despido hasta mañana.